Muy buenas, en este video les vengo a explicar cómo hacer un elipsoide en GeoGebra. Primero vamos a ir aquí a la barra de opciones, vamos a ir a vistas y vamos a buscar lo que diga vista gráfica en 3D y la vamos a seleccionar. Quitamos esto, agrandamos esto un poco, vamos a quitar los ejes y la cuadrícula de esta parte. Vamos a ponerle etiquetas a los ejes para que tengan sus correspondientes nombres, que son X, Y y Z. Aquí la etiqueta de X, la etiqueta de Y Z. Bien, ahora vamos a crear unos deslizadores con esta herramienta deslizador para poder manejar el elipsoide de una manera correcta. Creamos el primero, que va a ser A, va a ser igual a 4, va a tener un intervalo de 0 a 5 con un incremento de 0,1. Creamos otro deslizador, que va a ser igual a 2, de 0 a 5 con un incremento de 0,1. Perdón, aquí es 3. Creamos otro deslizador, este sí va a ser igual a 2, con el mismo intervalo y el mismo incremento. Muy bien, ahora vamos a crear otros 3 deslizadores. El primero va a ser D, que es igual a 0. Los intervalos van a ser de menos 5 a 5. En este también, con el incremento de 0,1. Creamos el último, que también va a ser igual a 0, con un incremento de 0,1. Muy bien, ahora vamos aquí a ingresar la fórmula para crear el elipsoide. Vamos a crear un paréntesis doble. Vamos a meter x más d, y eso al cuadrado. Y esto dividido en a al cuadrado, que sería 4. Más, doble paréntesis, y más e al cuadrado. Esto dividido en b al cuadrado. Más la última, que es z más f al cuadrado también, dividido en c al cuadrado. Y todo esto igual a 1. Aquí vemos cómo se creó nuestra figura, nuestro elipsoide. Vemos que está aquí en la gráfica de la derecha. Y vamos a hacer sus intersecciones. Vamos a elegir la herramienta intersección. Vamos a darle clic en la imagen y en uno de los ejes, en este caso sería el eje X, y ahí vemos cómo se crean los puntos de intersección. Otra vez, se crearon los del eje Z. Otra vez. Y se crearon los del eje Y. Ahí podemos ver esos punticos que señalan la intersección. Vamos a crear el eje de la intersección, o el punto eje X y eje Y. Vamos a escoger esta herramienta de plano por 3 puntos. Y seleccionamos este punto, este otro y este otro. Se nos crea un plano que divide la figura. Y este plano nos va a servir para que la figura se vea con las trazas que tiene. Seleccionamos aquí el plano, la figura, para que se vea la línea. Y vemos cómo se creó esta representación del corte del plano. Hacemos lo mismo para el eje Y con Z. Seleccionamos el punto en Z, el punto central, y el punto en Y. Vemos que se creó otro plano. Seleccionamos el plano, la imagen, y vemos que se creó otra línea que representa el corte del plano. Por último, vamos a seleccionar la herramienta otra vez de intersección y seleccionamos el plano y la imagen. Y ahí se nos creó la línea que divide en el plano central. Ahí vemos cómo quedó con todas las intersecciones y con todas sus divisiones el elipsoide. Quitamos este plano para que se pueda ver limpiamente. En propiedades podemos editar un poco el elipsoide con varios colores.
Y de esta manera ya queda creado y podemos modificarlo con nuestros deslizadores que habíamos creado anteriormente. Vemos cómo se modifica en el eje X, en el eje Z, y este para el eje Z. De esta manera podemos analizarlo y estudiarlo de diferentes maneras. Bien, ahora veremos el paraboloide hiperbólico. Muy bien, en esta ocasión vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ir acá, vamos a buscar la vista gráfica en 3D, seleccionamos, vemos que ya tiene sus etiquetas en X, Y y Z. Vamos aquí a la entrada, damos Z igual a A. El A va a ser como la variable que maneje la curvatura de nuestra figura. Esto lo vamos a multiplicar por la siguiente función, que es X al cuadrado menos Y al cuadrado. Vamos a Enter. Y aquí podemos ver la representación gráfica de nuestro paraboloide hiperbólico. Vamos a vista gráfica y aquí podemos ver los límites en X, Y y Z. Vamos a modificarlos. Ponemos valores un poco más pequeños para que podamos ver la figura de una manera más detallada. Damos Enter. Quitamos esto. Y aquí ya podemos ver de una forma más detallada nuestra figura, nuestro paraboloide hiperbólico, que se asemeja a una silla de montar o una de las famosas papas Pringles. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre las hiperboloides. Una hiperboloide es una superficie tridimensional que se puede clasificar en dos tipos principales, las cuales son las hiperboloides de una hoja e hiperboloides de dos hojas. Estas superficies tienen formas distintivas y propiedades geométricas diferentes. La hiperboloide de una hoja, que también puede ser conocida como hiperboloide elíptica o hiperboloide de revolución, es una superficie que la podríamos visualizar como una especie de prisma o una torre inclinada, o para tener algo así como una representación de la vida real, es como muy parecida a la forma que tiene un reactor nuclear. Para poder entender esto mejor, vamos a graficarlo acá en GeoGebra. Seleccionamos la opción de graficar en 3D y vamos a escribir la ecuación para poder graficarla, la cual es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado menos z al cuadrado sobre c al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. Damos Enter y ya podemos ver la representación gráfica de una hiperboloide de una hoja. El eje central de una hiperboloide siempre va a ser el eje Z, y este siempre se va a extender infinitamente hacia ambos lados, así como lo están viendo por medio del deslizador. Este se puede extender infinitamente hacia cualquier lado. Lo mismo, los otros ejes también tienen varios comportamientos. Se puede extender, se puede volver más largo, entre otros comportamientos. Y ya pasamos a la hiperboloide de dos hojas, que también es conocida como hiperboloide hiperbólica, y esta también es una superficie, como lo dice, con dos hojas que se extienden en direcciones opuestas. Estas también se pueden generar de manera muy similar a la hiperboloide de una hoja, pero con una pequeña modificación en la ecuación, la cual va a ser que vamos a colocar un menos 1, vamos a dar Enter, y aquí ya estamos viendo cómo sería la hiperboloide de dos hojas. Ya vemos que, no están como tal unidas en todo el eje principal, que es el Z,
sino que cada una se proyecta hacia un lado diferente. Esta también, esta ecuación también la podríamos, o esta ecuación no, sino esta hiperboloide también la podríamos encontrar con la ecuación paramétrica, la cual la podríamos ingresar utilizando una opción de GeoGebra que se llama superficie y vamos a utilizar superficie, expresión, el parámetro, los valores iniciales, valor final, etcétera. Pero pues esta yo ya la tengo por acá guardada para ahorrarme un poco el trabajo. La pegamos y vemos que nos genera la misma gráfica que con la ecuación normal. Y esto sería pues la explicación breve sobre las hiperboloides de una y de dos hojas. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el cono y cómo podemos representar usando la fórmula matemática en GeoGebra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el rango que va desde -5 hasta 5. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Raíz de x sobre el tamaño elevado a esto a la 2 más y sobre el tamaño también elevado a la 2. Bueno, esta fórmula nos representa las distancias del punto X o Y hasta el eje central del cono, teniendo en cuenta el tamaño que le estamos incorporando ahí, que va desde -5 hasta 5, ¿no? Entonces, como ya definimos este tamaño, cuanto más cerca esté del punto del eje central, menor será su distancia. Y cuando más lejos esté, mayor será su distancia. Entonces, vamos a ver cómo es la cuestión. Vamos a visualizar y acá estamos viendo que la distancia se vuelve aún más grande. Lo siguiente que vamos a abordar es el paraboloide. Les mostraré cómo representarlo utilizando la fórmula matemática y cómo lo podemos visualizar acá en GeoGebra. Entonces, lo primero que vamos a empezar a hacer es definir el rango que tenemos, que va desde -5 hasta 5. La fórmula que utilizaremos para representar el paraboloide es x sobre el tamaño, todo esto elevado a la 2, más y sobre el tamaño, todo esto elevado a la 2. Entonces, esta fórmula nos describe la superficie tridimensional que tiene la forma de un paraboloide. La variable tamaño controla el tamaño del paraboloide y para cada par de coordenadas de X y Y, calculamos la altura en Z de la superficie en este punto en específico. Entonces ahí vamos a poder visualizar cómo es que va grande a más chiquitico, 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 chiquitico. Y vuelve y se expande.